¿Y si la voz en tu cabeza no fuera tuya? En 2021, la psiquiatra Laura Medina se obsesionó con un paciente conocido solo como Caso 27. Nunca habló. Solo escribía una frase en las paredes del hospital psiquiátrico. No soy yo quien piensa. Laura accedió a los archivos clínicos y descubrió que otros 5 pacientes anteriores al caso 27 decían lo mismo antes de quitarse la vida. Pero algo era más inquietante, ninguno tenía antecedentes de enfermedad mental antes de ingresar al hospital. Al entrevistar al paciente, este escribió en su libreta: la voz en mi mente no me deja dormir, porque es él quien sueña conmigo. Días después, Laura comenzó a escuchar susurros durante las sesiones. No provenían del paciente, sino de los rincones de la habitación. Las cámaras de seguridad mostraban a Laura hablando sola, respondiendo preguntas que nadie hacía. Pero ella jura que alguien le respondía. Uno a uno, los expedientes revelaban que todos los pacientes habían sido tratados por el mismo médico. El doctor Elías Calderón. Un psiquiatra que desapareció misteriosamente y cuya voz fue grabada en todas las sesiones posteriores, aunque nunca estuvo presente. Laura investigó y halló una cinta olvidada, una sesión grabada en 1986, donde un joven paciente decía: el doctor Calderón no me cura, me imita. La voz del doctor en la cinta no coincidía con ninguna voz humana, era distorsionada, imposible de identificar. Finalmente, Laura halló una nota en los expedientes sellados. El doctor Calderón murió en 1985. Pero su firma estaba fechada en 2021. La última grabación de Laura muestra su rostro desencajado mientras dice frente a la cámara: no soy yo quien piensa, yo solo traduzco lo que él me dicta. Detrás de ella, en el reflejo de una ventana, se ve una figura idéntica a Laura, con una expresión sin alma. La pantalla se distorsiona. Un audio final se escucha, con su voz y la de Calderón al mismo tiempo. La voz del otro ya no necesita cuerpo. ¿Y si el asesino usara tu cara, pero no fueras tú? En el pasado, 3 homicidios idénticos paralizaron Chicago. Todas las víctimas fueron grabadas, suplicando a alguien fuera de cámara. Pero en cada cinta, el asesino tenía el mismo rostro. El del detective encargado del caso. El detective Tomás Cárdenas fue suspendido. Juraba que no era él, que alguien se hacía pasar por su reflejo. Las grabaciones lo mostraban con claridad. Pero la fecha y hora coincidían con momentos en los que Tomás tenía coartada. Desesperado, acudió al Dr. Weiss, un neuropsiquiatra que le diagnosticó desfase identitario disociativo. Un raro trastorno donde partes reprimidas de la mente crean versiones alternativas de uno mismo. Pero algo no encajaba. Una de las víctimas era su ex-terapeuta. Y en su expediente, alguien había escrito con tinta negra: tú no lo viste, pero él siempre estuvo en el espejo. Tomás instaló cámaras en su casa. Y una noche, mientras dormía, una de ellas captó algo imposible. Su reflejo levantándose, mientras él seguía acostado. El reflejo lo observó y susurró algo inaudible a la cámara. Volvió con el Dr. Weiss, pero la oficina estaba vacía y abandonada desde hacía 2 años. Encontró un solo expediente en el escritorio. El suyo, pero escrito a mano por alguien más. En la última página decía: el reflejo no quiere ser observado. Quiere vivir. Tomás ya no podía dormir. Cada vez que se miraba en el espejo, su reflejo tardaba más en imitarlo. Y algunas veces, no lo hacía. La última grabación en su cámara doméstica muestra a Tomás parado frente al espejo, temblando. Tomás dice en voz baja: no soy yo, ¿verdad? El reflejo sonriendo dice: nunca fuiste tú. Tomás grita. Pero el reflejo no. Se corta la señal.
El video termina con la cámara cayendo al suelo, y la figura del reflejo caminando fuera del cuadro, hacia el mundo real. ¿Estás seguro de que quien te mira desde el espejo, eres tú? Lo que grabó esta cámara no debería existir, y ahora tú también lo viste. En 2023, la policía de Los Ángeles recibió una caja anónima. Dentro había una vieja cámara de video, y una nota: no la reproduzcan. La cinta mostraba a 5 jóvenes en una especie de ritual, uno a uno, desaparecían frente a la cámara, como si fueran absorbidos por la lente. Los 2 agentes que vieron la cinta, desaparecieron la misma noche. Las cámaras de seguridad los muestran hablando con ellos mismos. El caso fue sellado y clasificado como evidencia paranormal. El último fotograma muestra un rostro deformado, observando directo a quien mira la cinta. La cámara fue subida a Internet. 3 días después, el creador del video fue hallado sin ojos, frente a un espejo que no estaba en su casa. Lo que estás escuchando, ya fue grabado. Lo que estás viendo, es la cinta. Y ahora, ya eres parte de ella. El expediente fue eliminado del sistema. Pero la cámara, aún graba. A veces, incluso sin estar encendida. El paciente hablaba idiomas que jamás había aprendido, y describía asesinatos que no habían ocurrido, aún. En 2016, la terapeuta Elena Suárez grabó una serie de sesiones de hipnosis con un paciente que decía tener pesadillas sobre crímenes sangrientos. Pero al revisar las cintas, descubrió que estaba describiendo asesinatos reales, ocurridos décadas atrás. Y lo más inquietante, detallaba uno más, que aún no había pasado. El paciente, un joven llamado Marco, nunca había salido del país, pero en hipnosis hablaba en francés antiguo, describiendo una mujer apuñalada en 1847 en Lyon. La escena, los gritos, incluso el nombre del asesino, todo coincidía con un crimen documentado. Elena, al principio escéptica, empezó a seguir cada pista. Y mientras más regresiones hacía, más precisos se volvían los asesinatos. Pero uno de los relatos cambió todo. Marco describió una mujer encerrada en una cabaña, gritando, con una marca en forma de cruz en el cuello. Dijo que moriría el 3 de octubre. Ese día no había llegado aún. La terapeuta contactó a las autoridades, pero nadie creyó su advertencia. Hasta que el 3 de octubre, una mujer fue hallada muerta. Con la marca. En una cabaña. Exactamente como Marco lo había dicho. La policía interrogó a Elena, pensando que estaba involucrada. Pero Marco había desaparecido. Desesperada, Elena volvió a las cintas. En una de ellas, Marco decía una frase que jamás había notado antes. Ella también los escuchó, antes de morir. Y entonces, la terapeuta escuchó. En cada grabación, al fondo, apenas audible, una voz distinta susurraba su nombre. Elena. Buscando en los archivos, descubrió que todos los crímenes descritos tenían un denominador común. Un terapeuta involucrado. Uno que grababa las sesiones. Uno que terminaba muerto. Y los pacientes nunca eran encontrados. En su última sesión grabada, Elena decidió ponerse a sí misma bajo hipnosis. La cinta la muestra cayendo en trance y diciendo con voz apagada: yo también fui Marco, y también fui el asesino. En los segundos finales, la cámara capta un destello, en el reflejo de la ventana, se ve a Elena, pero con ojos completamente blancos, observando fijamente. La imagen se corrompe, y solo se escucha un susurro. La mente recuerda lo que el alma oculta. En 1998, la escuela primaria Faidil fue clausurada tras la desaparición de 6 alumnos. En el salón 3B encontraron una vieja TV encendida y en la pantalla, solo decía, recuerda, punto.
El investigador David Monroe fue enviado a revisar el lugar. Apenas entró al aula, escuchó su nombre susurrado desde la TV. El aparato emitía imágenes distorsionadas. Ninguna cinta dentro. Ninguna fuente de señal. Solo una frase repetida, recuerda, punto. Encontró una cinta sellada. En ella, los 6 niños desaparecidos estaban sentados, mirando directo a la cámara. Niño, temblando, no debimos repetirlo. Voz informa, ahora, ya son parte del recuerdo. En cada toma, una figura se colaba lentamente en el fondo. Cada vez más cerca. Cada vez más clara. Monroe descubrió grabaciones similares en otras escuelas cerradas. Todas contenían la misma voz. Y todos los casos fueron borrados de los archivos oficiales. En la última reproducción, se vio a sí mismo dentro del video. Pero en la grabación, él parpadeó. En la vida real, no. Su reflejo, seguía mirando. El caso fue archivado como irrecuperable. Pero la cinta sigue apareciendo en salones vacíos, esperando que alguien recuerde. En 1997, 3 adolescentes desaparecieron en el bosque de Elm Beach. Su campamento fue encontrado intacto, excepto por una puerta enterrada en la tierra, que nunca debería haberse abierto. La agente Sarah Collins fue enviada a investigar. Siguiendo coordenadas del último mensaje de los chicos, llegó a la puerta, que susurraba su nombre. Bajo tierra encontró un corredor angosto con símbolos tallados en las paredes. El aire era tan denso que parecía estar respirando, algo más. En la habitación, una vieja grabadora reproducía una cinta, con las voces de los adolescentes. Con la voz temblorosa, hay alguien más aquí, pero no se mueve como nosotros. Una segunda voz, cierra la puerta. No dejes que escuche. Detrás del acolchado, algo se movía. Un ser deforme que susurraba en un idioma imposible de traducir. Cada palabra, un golpe en la mente de Sarah. Los archivos revelaban experimentos secretos de control mental. Las víctimas no eran aleatorias, eran sujetos de prueba. Y la criatura, el resultado de un experimento fallido. Al regresar, descubrió que el equipo que la acompañaba ya no estaba. Las huellas desaparecieron. Solo quedó la puerta y un nuevo susurro. Con una voz idéntica a la suya, ahora tú eres la llave. El caso fue cerrado sin respuestas. Pero en las noches más silenciosas del bosque, la puerta vuelve a susurrar. Lo grabó todo, pero nadie puede verlo. En 2017, una familia de 4 fue encontrada sin vida dentro de su casa. La policía no halló señales de entrada forzada, lucha, ni sospechosos. Solo una cámara de seguridad en el salón seguía grabando. Y en la grabación, algo imposible. El detective Marcos Elías fue asignado al caso. Al revisar la cinta, observó algo inquietante. Cada miembro de la familia se levantaba de su cama a la misma hora, y se paraban frente a una esquina vacía de la sala. Como si escucharan a alguien. Durante 7 noches seguidas, todos hacían lo mismo, excepto la hija menor. Ella miraba directamente a la cámara y susurraba algo cada noche. Los técnicos mejoraron el audio. El susurro decía: él quiere verte. Dice la niña. No lo vean a los ojos, o se queda contigo. Días después, la niña apareció en una cinta diferente, sola, dentro de un sótano. Pero ese sótano no estaba en la casa. Marcos pausó la grabación. En una fracción de segundo, una silueta aparecía junto a él. No en la casa. En su oficina. Y al volver a ver la grabación, la figura ya no estaba en la cinta. Estaba reflejada detrás de él. La última grabación de Marcos lo muestra de pie, mirando una esquina vacía. Y susurrando.
Él quiere que tú lo veas. Pero ya te está viendo. El asesino no deja huellas, solo visiones en la mente de sus víctimas. En 2021, la detective Clara Rivas investigó una serie de muertes que parecían suicidios, pero compartían un detalle inquietante. Todas las víctimas dejaron dibujos casi idénticos de una habitación hecha completamente de espejos, con la frase: "Yo lo vi. Y él me vio a mí". Ninguna de esas personas había estado jamás en un lugar así. Mientras profundizaba en los casos, Clara notó que todas las víctimas habían sido pacientes en el mismo hospital psiquiátrico y habían sido tratadas por el doctor Elías Núñez, un neuropsiquiatra especialista en terapia de memoria inducida. Uno de los pacientes sobrevivientes, llamado Mateo, fue hallado en estado catatónico repitiendo en voz baja: "No abras los ojos dentro de la habitación". Clara, obsesionada con el caso, pidió acceso a las grabaciones de las sesiones. En una de ellas, un paciente entra en trance y empieza a gritar antes de que la cámara se distorsione. En el fondo del video, por un breve instante, se ve algo, una figura en un rincón, observando, desde el espejo. Los análisis de los videos revelaron un patrón imposible: la figura aparecía en todos los reflejos, incluso en grabaciones tomadas en diferentes años. Clara regresó al hospital y halló una sala abandonada con paredes cubiertas de espejos rotos. En el centro, una camilla oxidada, y encima, un dibujo infantil con las palabras: "Él no vive afuera. Vive en tu reflejo". Esa noche, en casa, Clara soñó que despertaba dentro de esa misma habitación. En los espejos, no se reflejaba a ella, sino otras versiones de sí misma, todas con los ojos tapados. En su diario, escribió: "No sé si estoy investigando un crimen, o si ya soy parte de él". Días después, la cámara de vigilancia de su oficina grabó su última noche. Clara está escribiendo algo, pero su reflejo en la ventana está quieto, mirándola directamente. De pronto, Clara se congela. La imagen se distorsiona. Su computadora, aún encendida, muestra su último mensaje: "Ya no soy yo quien investiga. La mente proyecta lo que más teme ver". La siguiente historia es basada en hechos reales. Si alguna vez ves este número en tu pantalla, no contestes. Ese fue el último mensaje publicado en los foros de Darknet por un usuario anónimo llamado N1V3L-33. Minutos después, su cuenta fue eliminada. Y su dirección IP, según reportes, venía de un cementerio en Colorado. Al día siguiente, 4 personas que comentaron el post fueron reportadas como desaparecidas. Pero lo más extraño fue que todos dejaron sus celulares encendidos, marcando el mismo número, 0333-333-333. Llamada registrada, 3:03 de la mañana. Se escucha una voz femenina al fondo, apenas audible: "Gracias por abrir la línea". Luego, silencio. Pero en el espectrograma del audio, apareció una silueta humana. Los técnicos del FBI intentaron rastrear el origen de la señal, pero aseguran que no venía de ninguna red terrestre. 7 días después, un youtuber de misterios llamado Luis del Valle publicó un video con el título: "Marqué el número maldito a las 3 de la mañana, y esto fue lo que pasó". El video se volvió viral en 6 horas. Pero los comentarios eran cada vez más inquietantes. Mi celular se apagó solo mientras veía el video. Escuché mi nombre, aunque tenía los audífonos desconectados. Mi cámara frontal se activó, pero no era mi cara la que se veía. Esa misma madrugada, Luis subió un último short. En él, solo decía: "No hay forma de colgar. Si ya escuchaste la voz, ya estás dentro". Luego, la imagen se distorsiona. Se escucha una respiración pesada.
Y por menos de un segundo, su reflejo sonríe, aunque él no lo hace. Hasta el día de hoy, el número 0333-333-333 no existe en ninguna base de datos. Pero algunos afirman haberlo visto en sus llamadas recientes, sin haberlo marcado. ¿Te atreverías a marcarlo? Déjalo en los comentarios. Pero asegúrate de poner tu celular en modo avión antes de hacerlo. En 1997, la familia Muñoz se mudó a una antigua casa en las afueras de Veracruz. Al mes, dejaron una nota. No pudimos dormir ni una sola noche. No por pesadillas, sino porque no había sueños. El doctor Arturo Reyes fue asignado al caso cuando su hija, Valeria, desapareció tras visitar esa casa abandonada con sus amigos. En el interior, Arturo encontró una habitación sellada. La puerta estaba rayada con uñas humanas, y adentro, solo una cama. Esa noche, Arturo quiso probarlo por sí mismo. Pero al despertar, algo lo esperaba en la esquina, y no recordaba haber cerrado la puerta. La cinta solo captó su cuerpo flotando unos centímetros. Y un susurro de fondo: los sueños son solo puertas, tú abriste la equivocada. Descubrió que todos los inquilinos de esa casa nunca volvieron a soñar. Y los pocos que escaparon, terminaron hablando solos, en otro idioma. Una noche, dejó un video antes de entrar al cuarto sellado una vez más. En él dijo: no vine a dormir, vine a cerrar la puerta desde adentro. El video desapareció misteriosamente. La casa fue demolida, pero los obreros reportaron lo mismo: no soñamos nada mientras estuvimos ahí, y algo nos observa cuando parpadeamos. Durante 11 años, trabajé limpiando escenas de crímenes. Mi trabajo era borrar las huellas que el horror dejaba atrás. Hasta que llegué a esa casa. La policía decía que fue un suicidio, un hombre colgado de las vigas del ático, sin señales de violencia. Pero había algo raro. Ninguna ventana abierta. Ninguna cuerda visible desde afuera. Y un silencio, demasiado perfecto. Encontré el cuaderno cuando limpiaba el polvo bajo la cama. Era negro, sin nombre, pero lleno de frases escritas en tinta roja. No eran confesiones, eran gritos. Gritos escritos. Cada página repetía una sola cosa: no soy yo el que escribe. Comencé a leerlo cada noche. Al principio por curiosidad. Luego, porque no podía evitarlo. Y después, porque me hablaba. Las voces en mi cabeza comenzaron a tener nombres. Empezaban a corregirme cuando hablaba. Me hacían escribir lo que ellas querían. Lo peor es que reconocía los nombres: eran las víctimas de los casos que había limpiado. Una noche me desperté con el cuaderno abierto sobre mi pecho, y un mensaje nuevo, escrito con mi letra: ahora eres parte de nosotros. Intenté deshacerme de él. Lo quemé. Lo arrojé a un río. Pero cada mañana volvía a aparecer, más lleno de nombres. Hasta que vi el mío en la última página. En un exclusivo internado ubicado en lo alto de una montaña, un estudiante fue hallado muerto en el interior de su habitación. Lo imposible: la puerta estaba cerrada por dentro con seguro, la ventana sellada con barrotes, y no había forma de entrar o salir sin que alguien lo notara. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada. Pero alguien lo mató. El joven se llamaba Elías, y días antes del asesinato, había dejado pistas en su diario que hacían referencia a un hombre sin rostro que lo observaba por las noches, desde dentro del espejo. Cuando la policía llegó, lo único extraño en la escena fue que todos los espejos de la habitación estaban cubiertos con una sábana negra. ¿Quién los cubrió? ¿Por qué? La investigación reveló que Elías sufría de trastornos psicóticos, pero también dejó grabaciones nocturnas. En una de ellas, se escucha claramente a alguien decir:
no te olvides de llamarme padre. Pero Elías era huérfano. La historia toma un giro cuando uno de los investigadores desaparece en el mismo cuarto, bajo las mismas condiciones. Y cuando lo encontraron, también había cubierto los espejos con su propia sangre. El cuarto fue clausurado, pero los susurros siguen escuchándose. ¿Cómo pudo morir si la puerta estaba cerrada por dentro? Eso fue lo primero que escuché cuando llegué al apartamento. Yo era el detective encargado del caso. Un joven llamado Lucas fue hallado muerto en su cama. No había señales de violencia, ni entradas forzadas. La puerta estaba con seguro, las ventanas selladas. Nadie entró. Nadie salió. Pero lo más extraño fue el espejo. Alguien había escrito con el dedo sobre el vaho del cristal, yo lo maté. La autopsia no ayudó. No había veneno, ni heridas, ni signos de lucha. Solo una expresión de terror indescriptible en su rostro. Como si hubiera visto algo imposible. Entrevisté a los vecinos. Nadie vio ni escuchó nada, salvo una cosa: cada noche, Lucas hablaba solo. Decía cosas como ya te dije que no puedes vivir aquí o déjame en paz, no soy tu reflejo. Revisamos su historial. 2 años atrás, había sido diagnosticado con trastorno de identidad disociativo. Decía que su reflejo cobraba vida propia. Que hablaba con él. Que lo amenazaba. Su terapeuta pensaba que eran alucinaciones hasta que encontraron el cuerpo. Volvimos al lugar del crimen y notamos algo que nadie había visto: el espejo no estaba colgado. Estaba empotrado, sellado en la pared. Pero por detrás, había una pequeña compuerta. La abrimos. Y ahí estaba, una cámara. Con fotos de Lucas, durmiendo. Una cada noche, desde hacía semanas. Nunca supimos quién las tomó. Pero lo último que dejó el forense nos dejó helados: la causa de muerte fue asfixia, con una presión en el cuello ejercida por unas manos que no dejaron huellas. Desde ese día, nadie ha vuelto a vivir ahí. Pero a veces, dicen que si te paras frente al espejo de ese cuarto y susurras yo no soy tú, algo responde desde el otro lado. No sé cuándo comenzó exactamente, pero una noche me desperté con la sensación de que había alguien más en mi apartamento. No ruidos. No movimiento. Solo, una presencia. Vivía solo desde hacía 3 años. Y lo prefería así. Pero desde hace semanas, las cosas empezaron a moverse de lugar. Primero fue mi cepillo de dientes. Luego mis llaves. Incluso mi cepillo del cabello apareció completamente lleno, pero yo no tengo el cabello largo. Pensé que estaba perdiendo la cabeza, hasta que una madrugada escuché cómo se abría la ducha. El agua corriendo. Fui a revisar. No había nadie. Comencé a dejar trampas. Un plato con harina en el suelo del pasillo. Un peine cruzado sobre la puerta. Grabadoras activas por la noche. Nada. Todo parecía normal, hasta que revisé una grabación. A las 3:12 de la mañana, se escuchaba claramente una voz. ¿Por qué no me hablas, si vivimos juntos? Mi cuerpo se congeló. La voz no era la mía. No era la de nadie que yo conociera. Sonaba, suave, infantil, y vacía. Llamé a la policía. Revisaron todo el lugar. Nada. No había señales de ingreso forzado. Ninguna huella. Ninguna prueba de ocupación. Me recomendaron un terapeuta. La noche siguiente, al volver del trabajo, la puerta estaba abierta. En el suelo, había un mensaje escrito con mi propia sangre. Ahora sí me escuchas, ¿verdad? No sangraba, pero mi brazo estaba cortado. No recuerdo cómo. Me encerré en el baño. Y ahí,
En el espejo, lo vi. Un niño. Sin ojos. Solo piel donde deberían estar. Sonrió. Y susurró. Llevas años ignorándome, pero yo nunca me fui. Desde entonces, todas las noches se acuesta a mi lado. No habla mucho. Solo respira. Lento. Profundo. Y si trato de moverme, siento como me agarra con fuerza. No sé cuánto tiempo me queda, pero si alguna vez sientes que alguien te observa cuando estás solo. Quizás también vivas con un huésped silencioso. Nadie en la familia recuerda haberla construido. Ningún plano la menciona. Y sin embargo, cada jueves a las 3:33 de la mañana, esa puerta aparece sola en el pasillo del segundo piso. Al principio pensaron que era una alucinación. Hasta que la hija menor de la casa desapareció. En su cuarto solo encontraron sus zapatillas, alineadas perfectamente frente a esa maldita puerta, que ahora estaba cerrada con llave desde adentro. Intentaron derribarla. Gritaron. Llamaron a la policía. Pero cada vez que la tocaban, desaparecía frente a sus ojos, como si nunca hubiera existido. Esa noche pusieron cámaras. A las 3:33 de la mañana, la puerta volvió a aparecer, y esta vez, la cámara captó lo imposible. Una mano delgada, pálida, desde dentro, dejó una nota por debajo. No estoy sola aquí. No abran la puerta. Nunca. El papá no obedeció. A la semana siguiente, justo a las 3:33 de la mañana, la puerta volvió a aparecer, pero ahora era más alta y sangraba por el marco. Hoy, esa casa está abandonada. Pero hay vecinos que juran que a las 3:33 de la mañana, la puerta sigue apareciendo. Más grande. Más viva. Como si estuviera creciendo. Y cada cierto tiempo, alguien más desaparece. La leyenda cuenta que, en lo profundo de los campos dominicanos, existe un lugar donde el aire se vuelve espeso y los susurros parecen emanar de la tierra misma. Los campesinos advierten a los curiosos, no te atrevas a entrar al bosque cuando la luna esté llena. Rafael, un joven ambicioso y escéptico, decide adentrarse para desmentir el mito y demostrar que solo son cuentos para asustar a los niños. Pero conforme avanza, el susurro se convierte en un lamento profundo que pronuncia su nombre. Ignorando el peligro, sigue adelante, hasta que los árboles parecen inclinarse hacia él y el suelo se tiñe de un rojo oscuro. De repente, un hombre alto, de piel oscura y cicatrices profundas, aparece frente a él con ojos llenos de furia. Es un cimarrón, un alma condenada que murió luchando por su libertad y cuyo espíritu aún protege el monte. Su voz retumba, el precio de la libertad es la sangre, y tu incredulidad te condena. Rafael intenta correr, pero raíces invisibles lo sujetan y los lamentos se convierten en gritos de batalla. En un destello de dolor, Rafael se ve a sí mismo encadenado, arrastrado por hombres con látigos y armas. Su piel se oscurece y sus manos muestran cicatrices ajenas. Al abrir los ojos, descubre que ahora es el nuevo guardián del monte, condenado a protegerlo por la eternidad. Los pocos que se aventuran en el bosque aún escuchan sus gritos. Algunos aseguran ver a un hombre de mirada feroz, siempre observando, siempre vigilando. Un recordatorio eterno de que la libertad nunca es gratis.